Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el amor que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Saludos amigos. Después de Navidad y de Epifanía, antes de llegar a la Cuaresma, se ve en la iglesia un tiempo intermedio en la liturgia de estos domingos, en el ciclo C, que sobre todo vamos a escuchar el Evangelio de Lucas. Pero en realidad este domingo es como un domingo de transición, que ha tenido como marco de referencia el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y hoy, en la primera lectura tomada del profeta Isaías, en el capítulo 68, el profeta discípulos, llamado por alguno de la escuela de Isaías, él o algunos de sus seguidores, en sentido amplio, anuncia una nueva Jerusalén, la ciudad de Sión, bajo el lenguaje profético del enamoramiento y el amor divino. Una figura, una imagen muy utilizada en la profecía. La gran pasión del profeta Isaías fue Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, o lo que es lo mismo, su presencia más determinada, según la teología de los especialistas. Pero ni siquiera la presencia de Dios se garantiza eternamente en un lugar o en una ciudad si allí sus habitantes y todos los que desean venir a ella no se percatan de la necesidad de la justicia como signo de salvación. La estrecha unión en los profetas entre la presencia de Dios y la justicia es algo digno de resaltar en todo el lenguaje profético. Es evidente que Dios no puede comprometerse con un pueblo que no cuida a los pequeños, a los desgraciados, a los que no tienen nada o casi nada. Hay que recordar que la religión significa religarse, unirse a Dios. Conceptos y palabras fuertes son las que podemos oír en este bello poema profético, como amor, justicia, salvación. Es como la descripción de la boda de un rey victorioso con su esposa, que en este caso es Sión, Jerusalén. La boda en realidad es una victoria, la victoria de la justicia. Esa es su corona y su triunfo, desposar a la amada Jerusalén. Por lo mismo, es también interesante hablar de una Jerusalén nueva. Es anunciar una religión nueva, revivida por el amor eterno y universal de Dios. Jerusalén es la esposa, pero ¿qué hace una esposa desposada si en sus bodas falta el vino nuevo del amor? Eso es lo que sucedió en las bodas de Caná, en Jerusalén, en la religión judía, hasta que interviene Jesús ofreciendo el vino nuevo del amor divino. Una religión sin amor
es como una boda sin amor. Y muchas veces nos acostumbramos, por desgracias, a practicar ese tipo de religión vacía, sin sentido, sin enamoramiento, sin entusiasmo, sin novedad. Y en esta segunda lectura de hoy, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del 4 al 11, nos expresa y nos presenta los carismas y el bien común de la comunidad. San Pablo, que encontramos hoy en su expresión teológica de los carismas en la comunidad, este texto está elaborado por dos conceptos que se atraen: unidad y diversidad. Hay diversidad de carismas, de ministerios, de funciones, pero un solo y único Espíritu. El Espíritu es el mismo, el Señor, un mismo Dios. Y aquí la unidad. Diversidad de carismas, pero unidad del Espíritu. Y sobresale el papel del Espíritu como fuente inmediata de los carismas, servicios y actuaciones. No es ahora el momento de fijarnos en la diversidad o en la misma enumeración y orden que Pablo establece, que también tiene su gran sentido, pero podría ser curioso el orden y el sentido de los mismos. Quizás los dos últimos, el del hablar en lengua glosolalia y el de interpretarla, estarían en el fondo de un problema que se ha suscitado en la comunidad de Corinto y que Pablo es consultado en tal sentido. El criterio, no obstante, es que los dones especiales que cada uno tiene por el Espíritu deben estar al servicio de la comunidad cristiana. No son para brillar solamente uno, no son para presentarse y exponerse y gloriarse. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, apunta incluso que él mismo es capaz de hablar en lenguas, y no parece que haya ironía en estas palabras. Algunos corintios estaban deslumbrados con este carisma, que consideraban de los más brillantes y celestes, casi como meterse en lo divino. Pero ¿quién lo puede entender? Tiene que haber alguien que lo entienda, que lo interprete. Pablo no habla con ironía sobre este caso, pero su criterio es decisivo. De nada sirve hablar en lengua si no tiene ningún sentido de traducción e interpretación. ¿Para qué? Debe ser el sentido principal el bien de la comunidad. De nada sirven los carismas si no están al servicio de la comunidad cristiana particular. Estamos ante una teología que pone de manifiesto la vitalidad de una comunidad cristiana donde el Espíritu, como el vino nuevo de la vida, concede a cada uno su papel en el servicio, en beneficio de los otros. Unos predican, otros alaban, otros consuelan, otros profetizan, otros se dedican a los pobres y desheredados. Todo bajo el impulso del Espíritu de Jesús. Pablo les habla de esta manera a una comunidad que no era precisamente un prodigio de unidad, sino que había algunos que pretendían imponerse sobre los otros en razón de roles que podían resultar extraños y donde se buscaba más prestigio personal que el servicio de la comunidad, porque eso también pasaba en las primitivas comunidades. En la iglesia
antiquísima, igual que hoy sucede, o que por lo menos puede suceder, porque donde quiera que hay seres humanos, puede haber intereses mezquinos. Estos dones, si no saben ponerse al servicio de todos, no vienen del Espíritu. Por lo menos no vienen del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11, que podemos decir que en resumen se pretende llenar la religión de alegría, de vida, de entusiasmo. El Evangelio hoy nos propone el relato de las bodas de Caná como el primer signo de Jesús. El primero de los 6 milagros o de los 6 signos del Evangelio de Juan. Jesús realizará en su existencia muchos milagros. Juan recoge 6. Este es el primero de ellos. Podríamos comenzar por una descripción casi bucólica de una fiesta de bodas de un pueblo en el ámbito de la cultura hebrea. Así lo harán muchos predicadores y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero el Evangelio de Juan no se presta a esas descripciones bucólicas. Es un relato extraño que habla de unas bodas y no se ocupa apenas de los novios. No habla mucho de los novios. La novia ni se menciona. El novio solamente aparece al final para reprocharle al maestro de sala que haya guardado el vino bueno. La madre y su hijo son los verdaderos protagonistas. Ellos parecen en verdad los novios de este acontecimiento. Pero la madre no tiene nombre. Quizás la discusión exegética se ha centrado mucho en las palabras de Jesús a su madre. ¿Qué nos va a ti y a mí? O la famosa expresión, aún no ha llegado mi hora. Cobra mucha importancia el vino, que se menciona hasta 5 veces, ya que el vino tiene un significado mesiánico. Y además, esto no se entiende como un milagro, sino como un signo, el primero de lo que hace Jesús. La fuerza del mensaje del Evangelio de este domingo es Jesús. La palabra de vida en el Evangelio joánico cambia el agua que debía servir para la purificación de los judíos. Y esto es muy significativo en el episodio, según los ritos de su religión ancestral, en un vino de una calidad proverbial. El relato tiene unas connotaciones muy particulares en el lenguaje de los símbolos, de la narratología y de la teología que debemos inferir con decisión. El tercer día da que pensar, pues consideramos que es una expresión más teológica que narrativa. El tercer día es el de la Pascua cristiana, la resurrección después de la muerte. No es pues un dato estético, sino muy significativo. También hay una expresión al tercer día en el Sinaí, en el Éxodo, capítulo 19, verso 11, cuando se anuncia que descendería Yahvé, la gloria de Dios. La teología del Evangelio de Juan quiere poner de manifiesto a la vez varias cosas que solamente pueden ser comprendidas bajo el lenguaje no explícito de los signos. Jesús y su madre llegan por caminos distintos a estas bodas. Falta vino en una boda,
lo que es inaudito de una celebración de este tipo, porque desprestigia al novio, la madre no se dice su nombre en todo relato ni en todo el Evangelio, y Jesús mantiene un diálogo decisivo cuando solamente son unos invitados. Incluso las 6 tinajas para la purificación estaban vacías. Son muchos vacíos, muchas carencias y sinsentidos lo de esta celebración de bodas, y que puede también representar nuestras diferentes existencias. El milagro se hace presente de una forma sencilla. Primero, por un diálogo entre la madre y Jesús. Después, por la palabra de Jesús, que ordena llenar las tinajas de unos 40 litros cada una. Por lo tanto, ahí se iba a beber, ahí hay vino. María actúa más que como madre, como persona atenta a una boda que representa la relación judía en la que ella se había educado y había también educado a Jesús. No es insignificante que sea la madre quien sepa que le falta vino. No es una boda real ni un milagro fehaciente. Lo que aquí se nos propone considerar primariamente es una llamada al vacío de una religión que ha perdido el vino de la vida. Cuando una religión o una manera de comunicarse con Dios solamente sirve como rito repetitivo y no como creadora de vida, pierde su gloria y su ser. Jesús, pues, ante el ruego de las personas fieles, como su madre, que se percata del vacío existente, adelanta su hora, su momento decisivo para tratar de ofrecer vida a quien la busca de verdad. Su gloria no radica en un milagro exótico, sino en salvar y ofrecer vida donde puede reinar el vacío y la muerte. Esa será su causa, su hora y la razón de su muerte al final de su existencia. Tal como interpreta el Evangelio de Juan, la vida de Jesús de Nazaret, de una religión nueva surgirá una comunidad nueva. Podríamos tratar de hacer una lectura mariológica de este relato, como se ha hecho en muchos casos. El hecho mismo de que este relato se haya puesto como el segundo de los misterios de luz del Rosario de Juan Pablo II es un indicio que impulsa a ello. Pero no debemos exagerar estos aspectos mariológicos, que en el Evangelio de San Juan no son muy abundantes, aunque contemos con la escena a los pies de la cruz, que se ha interpretado en la clave de la maternidad espiritual de María sobre la Iglesia. Nuestro relato es cristológico, porque nos muestra que los discípulos creyeron en Él. Eso quiere decir que la mariología del relato, el papel de María en las bodas de Caná, debe estar muy bien integrado en la cristología. Y así María también lo entiende cuando le dice a los discípulos: haced lo que Él os diga. María en el Evangelio de Juan puede muy bien representar una nueva comunidad que sigue a Jesús como la comunidad de los discípulos amados, y que ve las bodas de estos novios que se quedan sin vino como una lectura crítica de un judaísmo
al que combaten los autores del Evangelio de Juan y la escuela joánica. De ahí que la respuesta de Jesús a su madre en el relato, o si lo hacemos con la traducción más común, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer?, puede tener todo su sentido si el evangelista quiere marcar diferencias con un judaísmo que se está agotando como religión, porque ha perdido sus horizontes mesiánicos. Y nosotros somos miembros activos que transmitimos vida, que somos profetas de fraternidad en la comunidad. Nosotros encarnamos también hacer la voluntad de Dios, como María, y en este relato se nos muestra. Somos capaces de creer más en Él, aumentar nuestra fe a través de este signo realizado por Jesús. Que el Señor nos ayude en este año nuevo a llenar todos nuestros vacíos, todas nuestras ausencias espirituales y de cualquier tipo que tengamos. Y recordemos la expresión de Jesús a Pablo: Pablo, mi gracia te baste. Bendecido domingo para todos. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás.